Bendiciones a todos en esta hora. Sean bienvenidos nuevamente a un capítulo más del libro de Daniel. Damos gracias al Señor por esa bendición que nos ha dejado de tener su palabra, poderla escudriñar en todo momento, porque tenemos acceso en todo momento. Solo basta que nosotros dispongamos a estudiarla y saber sobre lo que el Señor nos quiere hablar. Y ya a un inicio se ha leído lo que es el capítulo 10 ya del libro de Daniel. Gracias al Señor que en su misericordia hemos podido avanzar ya una parte más de este libro. Ya nos faltan pocos capítulos y sin duda alguna tenemos que ser diferentes en cuanto al conocimiento y la comprensión de las profecías, porque ya hemos estado estudiando este hermoso libro y que, como siempre he dicho desde un principio, que pues siempre que nosotros podamos estudiemos aún más la palabra para que el Señor nos hable aún más indagar sobre lo que el Señor nos quiere hablar a través de su profecía escrita. Y en esta oportunidad vamos a ver ese capítulo 10 del libro de Daniel, que habla de la visión de Daniel junto al río. Vemos que este libro habla bastante de profecías, habla de visiones para los tiempos finales. Y que como hijos de Dios necesitamos la guianza del Espíritu Santo y el estudio de su palabra para nosotros comprender de qué nos quiere hablar el Señor, de qué tiempos también nos está hablando. Y con la ayuda del Señor, pues nosotros sin el Señor no podemos hacer nada. Doy gracias a Él por este privilegio y por lo que Él hace, porque es Él que pone las palabras, es Él que pone el entendimiento, la comprensión de su palabra. Sin Él no pudiéramos entender nada y también sin Él no pudiéramos recibir nada, porque no es solamente leerla y entenderla, sino también aplicarla a nuestra vida. Que estamos en tiempos finales, que estamos a vísperas de lo que va a pasar, es real. Es real. Y como iglesia carecemos grandemente de tener conciencia de lo que viene, de tener la comprensión de lo fuerte e impactante que viene. Así que vamos a comenzar a leer verso por verso con la ayuda del Señor y a explicar un poco sobre esta palabra. Y antes de comenzar a leer el verso 1, recordemos que Daniel siempre intercedía. Y Daniel siempre buscaba la presencia de Dios. Recordemos el capítulo anterior que hablaba de la oración que hizo Daniel por su pueblo. Y era a través de esta oración que Daniel era encontrado fiel. Era a través de esta oración que Daniel se podía mantener en comunión con Dios, que Daniel podía entender el propósito de Dios en su vida. Nosotros de igual manera, solo a través de la comunión con el Señor podemos entender la profundidad de lo que viene. Solo a través de la comunión con el Señor podemos caminar en la voluntad de Dios. Solamente allí en comunión con el Señor podemos entender muchas cosas que no las vamos a entender en lo humano si no es de esa manera. Así que vamos a leer ese verso 1 del capítulo 10, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Vemos que aquí nos está hablando de una fecha. Dice que en el año 3 de Ciro, rey de Persia. O sea, nos está poniendo en un espacio de tiempo. ¿Cuándo fue que Daniel recibió esta visión?
Y según estudios, pues cuando se dice el año tercero de Ciro, rey de Persia, estamos hablando aproximadamente del año 536 antes de Cristo. O sea, 2 años después de la visión del capítulo 9. Sabemos que la palabra va capítulo tras capítulo, pero entre cada capítulo hubo un espacio de tiempo, que muchas cosas de la vida de Daniel no están en la palabra, pero está lo que el Señor quiere que usted y yo sepamos sobre lo que hizo Daniel, sobre lo que Daniel recibió. Entonces vemos que Daniel recibe una palabra, recibe esa palabra. Y es una palabra, dice, verdadera. Y además de eso dice que y el conflicto grande. Pero él entendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. No solamente es que el Señor le entregó la visión, sino que también la comprendió. Y cuando está hablando que recibió esa palabra verdadera, ese conflicto grande, está hablando no de un conflicto ni de un ejército físico. Está hablando de un ejército espiritual. De un ejército espiritual, una lucha espiritual. Que no la podemos ver con nuestros ojos, pero aún así es más real de lo que pensamos. Y Daniel entendió lo que significaba. ¿Cuántas veces nosotros decimos nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad? Es espiritual. Pero ¿será que como declaramos la palabra, entendemos la profundidad de lo que estamos diciendo? Porque una cosa es decirla y otro realmente es tener conciencia de lo que estamos diciendo. Porque si nosotros tenemos conciencia de lo que estamos diciendo, vamos a entender que lo espiritual es más real de lo que nosotros pensamos. Y que lo espiritual solamente se puede entender estando en lo espiritual. No en la carne, sino en el espíritu. Entonces el Señor en su misericordia viene y le muestra esta visión a Daniel. Él estando junto al río. Junto al río. Es familiar cuando decimos junto al río, ¿se recuerdan? Ya lo vamos a mencionar por ahí, lo que decíamos de estar junto a un río. Verso 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por el espacio de 3 semanas. O sea, Daniel recibió esa visión. Daniel recibió algo fuertísimo, algo impactante. Y habla aquí que estuvo afligido por el espacio de 3 semanas. ¿Y 3 semanas cuántos días son? Porque aquí no se está refiriendo como lo que mencionamos en lo de la semana 70 de Daniel, que cada semana eran 7 años. Aquí estamos hablando de días. Entonces, si hablamos de 3 semanas, estamos hablando de 21 días. O sea, Daniel estaba recordando también esas 3 semanas descritas en Lamentaciones. Ahí con tiempo podemos ir a leer Lamentaciones 5. Leer ahí, si pueden, el verso 21, 22. Entonces, está haciendo énfasis a esto. Y cuando dice que estuvo afligido en ese espacio, es porque lo espiritual que es tan real también afecta lo humano. Impacta en lo humano. Pero esto entendiéndolo desde el punto de vista espiritual. En el verso 3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es decir, él en esas 3 semanas estuvo en aflicción, él no participó en nada, él no participó en muchas cosas, en muchas actividades, en muchos placeres, podríamos decir humanamente. No, él se afligió, él se sometió al Señor por lo que estaba recibiendo. Él estuvo afligido.
¿Cuántas veces el Señor nos da una palabra? Porque Él quiere hacer algo, porque Él nos está previniendo de algo o nos está corrigiendo o nos está hablando de algo que nos quiere evitar. ¿Y qué hacemos nosotros? Tomamos esa palabra. Nuestro espíritu entiende lo que el Señor nos entrega. Cómo nosotros recibimos lo que el Señor nos da. Cómo actuamos con lo que el Señor nos da. Si el humano, una mala noticia, cómo nos preocupa, nos aflige, nos estremece, nos impacta. ¿Por qué? Aún mayor, no hace lo mismo lo espiritual. Vivimos como que si tuviéramos una eternidad para corregir las cosas. ¿Sabe que cuando oraba por esta palabra, me inquietaba el Señor con esto? Que si tan solo comprendiéramos el impacto de lo que viene, la fuerza de lo espiritual alrededor nuestro, de lo que el Señor nos quiere guardar, créame que temblaríamos todos los días delante de la presencia del Señor, abrumados, impactados, afligidos por lo que viene, y no pensaríamos que nos espera una eternidad para ver qué hacemos mañana, la siguiente semana, corregir las cosas que no están bien. Porque el Señor en su misericordia nos ha traído a su camino, nos ha traído a luchar, a caminar en este camino angosto. Pero que eso no es garantía de que ya tenemos seguro todo. No, tenemos una lucha día con día, una lucha con nuestra carne, con lo del mundo, con lo que el enemigo quiere que hagamos, que no es la voluntad de Dios. Luchas de todo tipo. Entonces, lo que yo podía entender en ese momento orando es que si nosotros entendiéramos la fuerza de lo que es, de lo que viene, lo fuerte que es, ni claudicáramos en dos pensamientos, tuviéramos la firmeza de saber qué hacer y qué no hacer. Y cuáles serían las decisiones que tomaríamos, las que son las correctas, las que a Dios le agradan. No haciendo las que a nosotros nos gustan y ver si mañana corrijo. Pues Dios es misericordia, Dios es amor. Sí, Dios es misericordia, Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. También Él disciplina al que toma por hijo. Si nosotros en lo humano corregimos a nuestros hijos, imagínese Dios. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Porque queremos lo mejor para ellos. Si eso somos nosotros imperfectos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Y no se trata de someternos a la voluntad de una persona, no, sino a la voluntad de Dios. Sino a la voluntad de Dios. Entonces nosotros, así como Daniel, deberíamos estar afligidos todo el tiempo. No en el sentido de estar frustrados, no, sino estar alerta. De estar con nuestras lámparas llenas de aceite, de que nuestras vestiduras estén limpias, no estén arrugadas, no estén manchadas. Lo más mínimo, sacarlo. Cosas pequeñas pueden afectar el estar seguro. ¿Y cuánto nos falta a usted y a mí en esta carrera? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Por eso no podemos vivir esperando no sé cuánto tiempo. Lo voy a pensar, lo voy a analizar. Todavía hay tiempo. El tiempo no es nuestro. El tiempo no es nuestro. El día de mañana nosotros hacemos planes, pero el tiempo no es nuestro. El tiempo es del Señor. ¿Usted sabe que como puede pasar el rapto de la iglesia, también puede sorprendernos la muerte? Es por eso que nosotros no podemos estar aferrados a lo de la tierra, sino a lo celestial. Y lo de la tierra para lo que necesitamos hacer,
en esta tierra, pero que aún en eso honremos a Dios. En todo tiempo. No es solo cuando necesitamos un favor de Dios, no es solo cuando necesitamos una respuesta. No, debe ser en todo tiempo. En el verso 4 dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel. O sea, en ese tiempo de aflicción no participó en nada Daniel, hemos dicho. Pero habla también aquí de ese 24 del mes primero que estaba él a la orilla del gran río y de Kel. Y cuando dice este primer mes, es el mes de la redención. Porque la Pascua ocurre en el primer mes, o sea, el día 24 del primer mes. Y esto ocurre 10 días después de la Pascua. Y esto nos da el concepto de redención. Y vemos también que aquí Daniel está junto a la orilla de un río. Se recuerda lo que mencionamos cuando hablamos también de las visiones, que estuvo junto al río. Que así como Daniel recibió muchas cosas del Señor adorando, es que la naturaleza abre conexión, pero no solamente el contemplar la naturaleza, sino la adoración que se da ahí de una persona delante del Señor. Y Daniel, ya leímos anteriormente que él recibió visiones también junto a un río. Hablamos de Pablo también, lo que el Señor hizo con él estando junto a un río. Y hablamos también de otro personaje más que está en la palabra. Y esta vez nuevamente, Daniel está junto al río. De hecho, el título de la porción dice eso, junto al río. ¿Y qué estaba haciendo Daniel ahí? Se estaba bañando. Estaba ahí poniendo los pies a ver cómo está esta agua, está fría o caliente. Está tibia. Está sucia, está clarita. No, él estaba adorando. Él estaba adorando. Usted y yo nos debemos mantener todo el tiempo adorando al Señor. Quizás no siempre podemos estar de rodillas, no siempre podemos estar cantando, pero aún trabajando, aún en ocupaciones, en nuestra mente nosotros podemos estar adorando al Señor siempre. Porque esa adoración continua es que nos va a crear esa dependencia total y esa comprensión de lo espiritual. Verso 5. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Es decir, que aquí cuando dice alcé mis ojos y miré, significa que él estaba orando. ¿Por qué alzó sus ojos? Porque él sabía de dónde venía el socorro. Él está teniendo la visión de algo muy fuerte. Y él sabe que el auxilio viene de Dios. La misericordia viene de Dios. Y en lo demás que describe, que dice que vio un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, se refiere a un ángel. Y este ángel, ¿quién lo veía? Lo veía Daniel. Para ver lo sobrenatural, para ver lo espiritual, lo celestial, tenemos que estar en comunión con Dios. Para poder ver más allá de lo humano, de lo físico. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que muchas veces queremos saber en lo humano y no tenemos la revelación de eso. ¿Sabe cómo sí lo podemos tener? Clamando, buscando al Señor. Pero es clamando. Imagínense, no dice ni orando, dice clamando. Versículo 6. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido,
y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahí cuando dice ese término berilo, el berilo es una roca que viene de colores distintos, o sea, es como una especie de cristal de colores que sin duda alguna luce muy hermoso. Entonces, al portarlo, se imagina usted la belleza que se podrá ver al portarlo. Y lo demás que describe es en un sentido muy celestial, es decir, es un ser angelical al que está describiendo que vio. Y cuando dice el sonido de sus palabras, es un sonido celestial. Y muchas veces sabemos que es la voz de Dios, ¿verdad? Y es decir, que Él nos está diciendo que recibamos un mensaje. A Daniel estaba diciendo que iba a recibir un mensaje. Porque ahí vemos que le dice el sonido de sus palabras como un estruendo de una multitud. No es una voz humana, es la voz de Dios, la que revela, la que habla, la que muestra. En el verso 7 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Aquí, leyendo este verso, podemos ver que Daniel no estaba solo. Según lo que dice la palabra acá, que habían más hombres, pero esos hombres no vieron la visión. No pudieron ver la visión, pero sí hubo algo en común, y es que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Vemos que esto es similar a la revelación que recibió Pablo en camino a Damasco. O sea, hubieron personas también con él, escucharon cosas, pero no pudieron descifrarlo. Pero sí hubo un temor que se apoderó de ellos. Entonces temblaron y cayeron al suelo. Entonces esto es una revelación divina que se le está dando a Daniel. Ve que el temor se apodera de todo, pero no todos pueden descifrarlo. Porque el único que da revela y hace que se comprenda el mensaje que Él quiere dar solamente es el Señor. Es en Él que está el saber, el conocer lo oculto, lo que nosotros desconocemos. Solamente lo podemos conocer a través del Señor. En el verso 8 dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Es decir que todos los que estaban con él se fueron. Daniel se quedó solo. ¿Se imagina si usted que en los momentos difíciles en lo humano, no todas las personas se quedan cuando hay cosas que son muy duras? Si esto es en lo humano, imagínese lo impactante de las cosas celestiales, lo que viene para los últimos tiempos. ¿A quién no impactaría? Vemos que esta visión despoja de todo poder. O sea, esta es una visión de los últimos días. ¿Se recuerda lo que hemos hablado de los últimos 3 años y medio? De la gran tribulación y la persecución en contra del pueblo judío. Porque esta visión que estaba teniendo Daniel, no está hablando del pueblo judío. Entonces vemos que ocurrirá el tiempo que Dios ya destinó. Y lo más difícil es para el pueblo judío. Vemos que a lo largo de toda la historia, hermanos, a la luz de la palabra, a través de relatos, el pueblo de Israel ha sufrido muchas cosas. Pero dentro del mismo pueblo de Israel han habido muchas desobediencias.
O sea, muchas cosas no es que Dios las ha querido así. Y cuando hablo del pueblo judío también me refiero a la iglesia. Porque la similitud del pueblo judío también tenemos que traerlo a la iglesia. Muchas cosas que la iglesia sufre. Y aparte de la iglesia, los no convertidos, es por desobediencia. Es consecuencia de la desobediencia. Entonces ver la justicia de Dios, el juicio de Dios sobre la tierra, hizo que Daniel quedara sin fuerza física. Esto fue debido a la dureza de esta visión. Usted se ha fijado que si uno va en carretera y ve un accidente, ¿cómo queda impactado por ver un accidente? Y para no irnos lejos, recordemos lo que hace poco transitamos como humanidad, porque no fue solo el país El Salvador, no solo fue Estados Unidos, no fue solo Argentina, no solo fue Honduras, no solo fueron los países de los que estamos aquí, no, fue a nivel mundial. ¿A quién nos impactó la pandemia del COVID-19? Noticia aquí, noticia allá. Y dése cuenta cómo nos impactó eso. Y solo fue una pandemia. Una cuestión epidemiológica. Que hasta estos tiempos, hasta estos días, aún hay secuelas de eso. Que se han desatado en ansiedades, en otros casos depresión porque se perdieron familiares donde no se pudieron ni despedir de ellos. Pero tengamos en cuenta el impacto que tuvo esto. Y si eso fue una pandemia, hermano, ¿se imagina usted los tiempos finales de tribulación y de gran tribulación, de persecución? Porque en cierta medida, hermanos, es cierto que como iglesia esperamos el rapto. Y que nosotros no sufriríamos lo de la tribulación y la gran tribulación de esos 7 años, de esa última semana. Pero de cierta medida vamos a sufrir dificultades. Las luchas las tenemos día con día. Y las cosas que vienen son más fuertes todavía que las que estamos viviendo. Porque todo se va encarrilando y encaminando a ese imperio del que hemos hablado tanto. De ese imperio fuerte, de origen satánico, tan complejo, que si bien es cierto será vencido por Jesucristo, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador, pero que eso no quita la fuerza que tiene, que la permite Dios, por lo mismo, por toda la desobediencia de la humanidad, porque el Señor Jesucristo dejó todo en el cielo, vino a la tierra, entregó su vida por nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero como lamentablemente no es así, hay muchas almas que se están perdiendo. Hay muchas almas que solo Dios sabe si van a venir al plan de Él o no. Y así como muchas almas se están perdiendo, muchas más se van a perder, hermano. Y así como muchas almas también se están salvando, muchas más van a ser añadidas al plan de salvación. Esto es porque Dios quiere así, no, Dios nos ha dejado el libre albedrío. El hombre y la mujer deciden una vida con Cristo o una vida de tormento. Pero como iglesia y comprendiendo lo fuerte de lo que viene, no tenemos que parar de orar por misericordia. No solamente por los de afuera, repito, también por nosotros, porque estamos en esta carrera. Y esta lucha es día con día, instante con instante, cada dificultad. No es que lo que hice ayer me garantice la hora, no. Cada minuto, cada hora, cada día, cada semana tenemos lucha. Y nos estamos viendo vencedores, nos estamos viendo fieles delante de Dios. No es delante del hombre ni de la mujer. Estoy hablando delante de Dios, porque Dios nos ve en todo tiempo. Delante de Él nada se esconde. Entonces, de cierta medida, nosotros siempre vamos a pasar dificultad. Quizás no como la que describimos, pero siempre vamos a tener lucha.
Siempre vamos a tener lucha. Pero eso no significa que no podamos vencer. Es que no podemos vencer en nuestra fuerza, pero sí en la fuerza del Señor. Porque no es en la fuerza humana que se vence, es con el Señor. ¿Quién pone temor para vencer las pruebas, las dificultades, las tentaciones? El Señor. ¿Quién es el que añade dominio propio? El Señor. ¿Quién es el que hace que conozcamos la palabra, lo que es y lo que no es? El Señor. ¿Por qué? Porque en este caminar no se trata de quién hace o deja de hacer, no. Se trata que la palabra es clara, la palabra está ahí. La palabra ya determinó qué es lo que quiere el Señor que hagamos si somos cristianos, si somos sus hijos. Y es individual. Esto es individual. Esto es muy personal. Avanzamos al verso 9. Dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Daniel recibió esta visión y no pudo mantenerse despierto, porque esto lo abrumó. Significa, hermanos, que debemos manejar desde lo pequeño a lo grande. Porque veamos cómo quedó Daniel ante la visión. O sea, ¿por qué le hablo que tengamos y comprendamos la magnitud de lo pequeño a lo grande? Porque Daniel quedó tan impactado de la visión. Pero quiero que me comprenda, la visión. ¿Se imagina usted la realidad de esa visión? La realidad, hermano, no me deja mentir que cuando se recibe una visión, muchas visiones son súper impactantes y hacen llorar, hacen gemir. El Señor hace que se pueda sentir para orar, para interceder. Y eso es en la visión. Pero imagínese verlo ya en la realidad. Si Daniel estaba así en la visión, un hombre que buscaba de Dios fielmente, dependía de Dios, que aún así fue tan impactado. Cuánto más en la realidad. Por algún momento nos hemos puesto a meditar y a pensar ese momento del rapto. Para la iglesia un momento glorioso. Pero para el que no esté listo y los no convertidos, un momento de angustia. Aviones sin piloto, automóviles sin conductor, familias sin algunos de sus integrantes, caos total, accidentes por doquier, muertes por doquier. Y esto no es nada comparado a aquel que sepa de la palabra y se dé cuenta que ha pasado lo que estaba en la palabra, lo que se le predicó y no entendió. En algún momento nos hemos puesto a pensar cómo se sentirá ese corazón al ver que fue el rapto de la iglesia. Porque seamos sinceros, hermanos, ¿cuánto formamos la iglesia de Cristo? Pero ahorita mismo, en este mismo segundo, ¿será que toda la iglesia estamos listos para irnos con el Señor? Porque una cosa es decir ser cristiano y otra es estar listo. Y qué glorioso que ese momento esté todo listo para irnos con el Señor. Pero se ha puesto a pensar si hay alguna cosita por ahí que al Señor no le agrada. Y caer en sí, en conciencia de lo que acaba de ocurrir. No lo puedo describir más que en una palabra: desesperación.
y solo lo estamos hablando. Y así como la visión, le repito, y ya vivirlo. Y ya vivirlo. En el verso 10 dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese en pie. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Vemos aquí que Daniel, teniendo esa visión, ya estando solo porque todos se fueron, ¿verdad? De lo impactante, de aquel temor que los invadió, aún no viendo ellos la visión. Y vemos a un Daniel impactado por lo que estaba viendo. Y vino esa mano y lo tocó, hizo que se pusiese sobre sus rodillas y sobre las palmas de mis manos, dice ahí. O sea, Daniel está despierto. Esta visión lo hizo que se pusiera, ¿qué? De rodillas. Hizo que se pusiera de rodillas. Todo lo que el Señor nos habla, nos muestra, nos previene, nos corrige, nos añade, debe hacernos ponernos de rodillas y alzar nuestras manos al cielo, que es de Él que viene nuestro auxilio, que es de Él que nosotros podemos lograr vencer con su ayuda. En el 11 me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Sabe a quién está representando Daniel? En lo que describe la palabra, está representando al pueblo de Israel. Y de la misma manera, Israel necesitará poder para soportar lo que viene. Y de igual forma, para nosotros soportar lo que viene necesitamos el poder de lo alto. Pero no es algo que levantamos las manos y agarramos un puñito así, no es así, no funciona así. No es como cuando queremos agüita, agarramos un vasito y agarramos el poquito de agua o lo que necesitamos, no es así. Solamente humillado delante de la presencia del Señor vamos a poder tener lo que necesitamos para poder vencer. Y vemos ahí que Daniel le estaba diciendo que estuviera atento a las palabras que le hablaría, porque a ti he sido enviado ahora. Y dice que él se puso en pie pero temblando. O sea, él aún estaba impactado. En el verso 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Que hay oposición satánica, sí, pero puede ser vencido en el poder de Cristo. Y no hablemos de la salvación, ¿verdad? Sino del propósito de ser fiel desde que nos toma hasta que nos llame a su presencia. Vemos aquí que no estamos hablando solamente el hecho de venir y yo me hago cristiano y ya estuvo. Aquí tengo asegurado todo. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente y fiesta en los cielos y ese nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero después de ese día de aceptar, cada día viene para ver cómo nos vemos delante del Señor, si nos estamos viendo fieles o no. Para que seamos hallados agradables delante del Señor. Porque si se fija ahí que le dice que no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel se mantenía en comunión con Dios. Daniel se mantenía fiel.
Usted y yo un día aceptamos, tenemos ahí un testimonio de la fecha, de la hora, si es posible. Si no, pues del año aunque sea. Pero ¿y qué ha pasado desde ese día? Cada día contado. Para que avancemos, nos estanquemos o retrocedamos. Y no hay nada más hermoso que ser visto agradable delante del Señor. Que el Señor diga así como de Job, ¿verdad? ¿Has visto a mi siervo? ¿Cómo hablaba Dios de Job? Un hombre fiel, justo y recto delante del Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. Que el Señor se sienta agradado de nuestra vida. No que el Señor ya tenga un plan de disciplina para nosotros por no hacer lo que Él quiere. Por andar haciendo lo que no debemos hacer. Porque si estamos siendo vistos agradables delante del Señor, las oraciones, los clamores, más este ministerio que el Señor lo ha llamado para interceder, para pedir misericordia, para implorar el favor de Dios. Tenemos que esforzarnos día con día, no solamente de cumplir el privilegio, de desarrollar el privilegio que por misericordia el Señor nos ha dado, sino también que seamos agradables delante del Señor para que el Señor escuche nuestra oración, que el Señor responda a nuestras oraciones en su voluntad. Porque aún así no andando como es la voluntad del Señor, el Señor escucha esa oración, pero no es agradable delante de Él. Entonces veamos aquí que tenemos dos cosas en función como ministerio de intercesión. Una es hacer las cosas con amor, pero también que nuestra vida sea agradable del Señor, adelante del Señor. Porque mire qué bonito cuando le dijo eso a Daniel. Dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Y fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Imagínense qué glorioso que en el cielo digan, tu oración ha sido escuchada. Y a causa de tu oración ha venido una respuesta. Dígame si no se llenaría su corazón, porque mi corazón se llenaría de gozo todo el tiempo. Saber que esa oración ha sido recibida con agrado delante del Señor. Y escuchar o recibir esa respuesta que diga que ha sido oída y que por eso viene esa respuesta. Respuesta de todo tipo, de fortaleza, de ánimo, de avanzar en la obra del Señor, de ayudarnos unos con otros en oración, en palabra de ánimo. Sabe lo que estamos pasando como ministerio, lo que está pasando a mi hermana Nelly. Una mujer que el Señor la ha hecho realmente valiente. Soportar lo que está pasando mi hermana Nelly. Y aquí está conectada. Aquí está conectada. Yo me gozo cuando escucho, no solamente tocó el manto del Señor, el borde, no, tocó el corazón del Señor. Tocó el corazón del Señor. Así deben ser nuestras oraciones siempre, que toquen el corazón del Señor. En misericordia, en bondad. Si hasta entre nosotros como humanos, si hemos ofendido, ni cualquier persona no recibe con agrado. Pero una persona que se le ha hecho sentir bien, que se le ha considerado en muchas cosas, difícilmente va a negar un favor. Entonces de la misma manera tenemos que venir delante del Señor para ser recibidos así. Y
Y como dice ahí, que por eso de sus palabras fue que Él vino. Y vemos también cuando hablamos que Daniel se arrodilló y alzó sus manos porque cayó sobre sus rodillas. Vemos que Daniel no estuvo en pie de un solo, sino que primero sobre sus rodillas y sus manos alzadas. Si usted busca la comparación, es como un bebé que primero gatea para después caminar. Y el estar de rodillas, hermano, nos hace vencer a través de la oración. No es posible correr sin haber gateado. Espero me entienda. No es posible vencer sin antes haber orado. No es posible tener respaldo de Dios sin antes haberlo pedido. No es posible ver el favor de Dios sin antes haber cumplido lo que Él nos ha pedido. Hasta en lo natural todo va en orden, es lo mismo en lo espiritual. No podemos pedir un resultado sin haber habido antes una causa, algo que le anteceda. En el verso 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, aún de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí está haciendo referencia a Satanás o a un demonio poderoso. Pero de que hay oposición, o sea, hay una batalla en el cielo porque Daniel recibía esa visión. Porque Daniel recibía la perspectiva de esa profecía por medio de la oración. Hay una lucha siempre cuando el Señor quiere entregar algo a nuestra vida. Algo de edificación, algo de bendición. Y a través de la oración y la búsqueda en el Señor fortalece y el Señor siempre vence por más oposición que haya. ¿Cuántas cosas están pasando que el enemigo hace para dificultar la oración, para dificultar el avance de la iglesia, para dificultar la santidad de la iglesia? Y podemos ver que a través de la oración está la victoria, a través de la oración está la fuerza que necesitamos para avanzar. Porque cuando se levanta el enemigo, el Señor vence por usted y por mí. Ahí dice que, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Dios ha prometido estar con nosotros siempre, pero si le somos fieles. Si le somos fieles. Que hay persecución de todo tipo. Y no solamente las luchas personales. Como estamos hablando del pueblo judío. Hay cosas, hermano, y en nuestra actualidad yo escuchaba el caso de un rabino. Que él decía que él tenía una cuenta bancaria en Estados Unidos. Pero él ya no residía en Estados Unidos. Él residía en Israel. Antes de estar en Israel no había habido ningún problema con la cuenta bancaria porque él tenía cosas que resolver en Estados Unidos. Y le estoy hablando de un ejemplo monetario. Y así como le voy a dar este ejemplo, hay muchos ejemplos, pero por asuntos de tiempo no vamos a profundizar en tantos ejemplos, ¿verdad? Pero él desde el móvil en Israel hacía transacciones para Estados Unidos. Pero una vez Estados Unidos identificó que él no estaba en tierra americana, sino que estaba allá en Israel. Él queriendo hacer la transacción, pasó un día, pasó dos, pasaron tres, pensó él que el problema era de la aplicación. Y no, el problema no era la aplicación. Después de esos días él llamó al banco y se dio cuenta que habían bloqueado la cuenta. Habían bloqueado la cuenta. ¿Qué tiene que ver esto con todo esto?
Es decir, que Estados Unidos tiene políticas sobre estas situaciones y que son cosas de nuestra actualidad. Entonces vemos que esa es una afluencia satánica. ¿En qué sentido? En lo económico. Y lo que le estoy diciendo no lo hicieron contra Irán, no lo hicieron con alguien que resida en Irán, no. Estamos hablando de Israel. ¿Qué nos deja ver esto? Que el movimiento antisemitismo está en Estados Unidos. Y como le digo, de esa manera hay muchos ejemplos más sobre esto y estas son nuestras realidades. Entonces la persecución de cierta forma ya está. De origen satánico. Que no está tan fuerte como va a ser en los últimos tiempos, sí, pero ya está. Si es que la lucha está desde que fue creado el hombre y la mujer. Si no, ¿dónde comenzó todo? En el Edén. Con el primer hombre y la primera mujer comenzó todo. Y en la palabra no dice en ningún momento que haya habido un espacio de tiempo donde no haya habido lucha contra el enemigo. No. Si es que de hecho esa fuerza maligna va a ser vencida, usted sabe que solamente un poder no humano. Es decir, que usted y yo nacemos y si al Señor le place que Él nos quite la vida y Él no nos llama a través del rapto, sino a través de la muerte para que nosotros partamos de este mundo, significa que al nacer o al morir o al ya sea el rapto, siempre vamos a tener lucha. Que hay veces que es más difícil que otras, sí. ¿No ha escuchado usted que dice este año fue más difícil que no sé qué año? Pero de que hay lucha siempre las hay. Porque siempre hay una batalla por nuestra alma. Siempre hay una lucha por a quién vamos a adorar. Cómo nos vamos a encaminar. Que de nuestra mente nunca se salga. Que día a día que nos levantamos, delante de nosotros hay una lucha. Siempre. Una lucha espiritual. En el verso 14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mire, vemos ahí que hay tanta información que hemos visto en la palabra, que en el libro de Daniel nos habla de las profecías que son para tiempos finales. Y esto no es un asunto de debate, que hay historiadores, hay investigadores y muchas personas que dicen esto sucedió en tal fecha, esto y lo otro allá. No, la palabra es clara en decirnos que es para tiempos finales. Y lo que no es para tiempos finales, que ya sucedió, la palabra también es implícita en eso. Pero estas cosas son para tiempos finales, no es que ya pasaron, van a pasar. Y los inicios de esto están pasando. Entonces, en este sentido no hay debate. Ahí claramente dice que para esos días es, ¿verdad? En el verso 15 dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. O sea, escuchó esto de inmediato, cayó al suelo y se quedó callado del impacto de esta profecía que estaba teniendo Daniel, que era para el pueblo judío. Porque, hermanos, sabemos que el pueblo judío ha sufrido muchas cosas, muchísimas cosas, pero no más fuertes de lo que viene, no más impactantes de lo que viene. En el verso 16, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Daniel le habló con respeto al ángel. Si se fijan, hemos venido viendo que en todo esto estaba presente un ángel. Y vemos que hay un propósito para este sufrimiento. Esto usted se fija que en la palabra también dice, habla de dolores de parto. Y es que para que suceda un propósito, antes hay algo que pasar. Veámoslo en el ejemplo natural y humano.
Si se fija, para que nazca un bebé, primero está el embarazo y luego están los dolores de parto. Para todas las que hemos sido madres, pregúntanos si es agradable los dolores de parto. Si solamente es un momento que solo el poder de Dios y la misericordia de Dios. Y esos dolores son ¿para qué? Para que nazca un nuevo ser. Para que nazca un nuevo integrante. Ya sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, sea bebita o sea bebito. Entonces, pero pasa eso antes. No es que nació de la nada. Lo mismo es con lo que el Señor ya estableció para con su iglesia. O sea, ¿qué es lo que va a dar a luz esta profecía? El reino de Dios. El reino de Dios. Todo ese lamento que ha de pasar la tierra, la fuerza que lo mueve, que es satánica, va a ser vencida. Y todo ese dolor, ese juicio del Señor va a hacer que nazca después, tras el vencimiento de esa fuerza satánica, el reino de Dios. Entonces aquí entendemos el propósito de lo que está hablando aquí. Que han sobrevenido dolores y que no le queda fuerza. Porque todo esto antes causa este gran dolor. Pero da luz a algo glorioso. En el verso 17 dice: ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. O sea, Daniel le quiso decir que cómo iba a hablar él como siervo a este ángel que también era otro siervo. Pero él está sin fuerzas, tanto físicas como espirituales. ¿Y cómo puede reponerse? A través de la oración. A través de la oración solamente. Y en el 18 dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Habla del ángel siempre. Habla de la fuerza de Dios siempre. ¿Cómo la adquirió? A través de la oración, a través de la adoración, a través de la dependencia de Dios. Y en el 19. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Mire qué glorioso, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Cuando el ángel habla después de ministrarlo, y le está diciendo a Daniel: háblame más, porque eso le daba más fuerza. Daniel se da cuenta que no fue capaz de tolerarlo al principio, pero que con la oración fue capaz de ¿qué? De levantarse ante lo que estaba viendo. Al principio usted y yo quizás muchas cosas no las vamos a soportar en nuestra carne, en nuestra humanidad, pero una vez orando, poniéndolo en el Señor, vamos a ser fortalecidos y levantados para honra y gloria al Señor. El 20, él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Este versículo nos hace recordar cuando hablábamos de la visión de las dos bestias, del capítulo 8, ¿se recuerdan que vimos eso en Daniel? Y se recuerdan que hablábamos que cuando dice Persia en la actualidad se refiere a Irán, a ese imperio de Irán, y que es un imperio que se va a extender mucho, pero que después de que se levante y se extienda y todo eso, se va a levantar otra bestia. Y se recuerdan cuál bestia decíamos que era: la cabra. Entonces, cuando se levanta esta bestia, que acá en la palabra dice Grecia, pero no se refiere a Grecia en la actualidad ni tampoco a la Grecia de Alejandro Magno, sino que se refiere a Europa. ¿Se recuerdan que decíamos que la palabra dice así, pero que se refiere en este sentido en la actualidad a estos lugares? Entonces, porque recordemos que dijimos que el líder de
del imperio final, el anticristo, es de origen europeo. Pero que él lo que busca es llegar ¿a dónde? A Israel. Y hablamos también de ese nuevo templo, en renovarse, el levantarse ese templo y todo eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cuando le dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver. Como que dice, mira, ya te mostré, ya te di la fuerza. Y tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces, es decir, este imperio, que es lo que se mueve en la actualidad y viene preparándose el camino para el imperio final. Ese imperio que es bien complejo, pero no más poderoso que el poder de Cristo. Entonces a eso se está refiriendo ese verso. Y en el 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Vemos que Daniel estaba solo. ¿Qué significa Miguel? ¿Quién es como Dios? Él es un arcángel, él es cuando sea. Si se va ahí con tiempo, lee 1 Tesalonicenses 4. Habla de que él será el que tocará el chofer a la hora de que venga lo del rapto, o sea, a la par del Mesías. Entonces ahí con tiempo puede leer ese pasaje y comprender un poco más sobre esto. Pero vemos acá que le dice, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. O sea, el Señor usó, usted sabe que el Señor, pues, Él tiene sus asignados para todo lo que Él hace, ¿verdad? Entonces, y Él le declaró la verdad. Y vemos acá que le reveló esta visión, pero a la misma vez también su interpretación para que la comprendiera, y de igual forma le dio la fuerza para todo lo que estaba viendo. Y fíjense en la parte final lo que dice, ninguno me ayudaba contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Es decir, que la ayuda que nosotros necesitamos no viene de otro lado, solo viene de arriba, solo viene de los cielos, solo viene de Dios Todopoderoso. Cerrando ya con este capítulo, la pregunta es, ¿nosotros tenemos mentalidad de reino o nuestro afán es por este mundo? Porque si tenemos mentalidad de reino, nuestra mirada va a estar puesta en estas profecías y vamos a estar más pendientes de lo que quizás estamos en estos momentos, por saber y comprender esta profecía y todas las profecías que están en la palabra. Pero si nuestro afán va más allá de la vida diaria, las cosas cotidianas, los afanes, realmente no estamos teniendo una mentalidad de reino, sino una mentalidad conforme a las cosas de este mundo. Entonces, gracias al Señor por permitirme compartir este capítulo 10. Si el Señor nos permite, la otra semana veríamos lo que es el capítulo 11, que habla de los reyes del norte y del sur. Y es un capítulo bastante grande. Pues si puede leerlo antes, ahí escudriñémoslo mucho para que el Señor nos hable conforme sea su voluntad.